De nada sirve que financieramente usted sea una maravilla si en su casa, si con cosas tan sencillas como la que vamos a trabajar hoy, no andamos coordinados. Hoy tenemos un tema y es para nuestros hijos. Tenemos que ser exitosos con nuestros hijos también. Es un tema sencillo. ¿Qué pasa cuando mi hijo falta al colegio? ¿Qué responsabilidad hay ahí? ¿Qué responsabilidad tenemos? Acompáñenme. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a conversar de algunas recomendaciones que le damos nosotros a los papás, inclusive a los estudiantes, cuando el papá por alguna razón no puede enviar a su hijo o el hijo se incapacita, es decir, hay una incapacidad o estar en un viaje, bueno, la razón que sea. Tenemos que tener claro que es el papá y el estudiante el responsable de adelantarse, no es el colegio. Claro, el colegio puede brindar de pronto algunas ayudas alternativas, pero realmente el responsable del atraso, de adelantarse, es el papá, ¿sí? El papá y el estudiante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de ir al colegio, ¿sí? Tratar de ir al colegio o ir al colegio en la jornada laboral, en la jornada escolar. Usted llega 10 minuticos antes o 15 minuticos antes, habla con la coordinadora. La coordinadora, ¿qué hace? Sube al salón de clase y le pide a algún estudiante que le preste los cuadernos. Ella conoce y efectivamente le va a prestar o pedir prestado los cuadernos a un estudiante que tenga una muy bonita letra, que sea ordenado, etc. ¿Qué va a hacer usted? Usted simplemente con su celular le va a tomar foto a la clase o las clases en donde su hijo no vino. Eso es lo que va a hacer. Usted se va para su casa y si su hijo continúa incapacitado, pero que él pueda escribir, pueda adelantarse, pues lo adelanta. La mayoría de niños que llegan, que tienen algún tipo de incapacidad, cuando llegan al colegio 2, 3 días, llegan adelantados. Realmente es la mayoría. Esta es una de las estrategias. La otra estrategia, de pronto el papá dice, no, ¿cómo? Yo no puedo porque en mi trabajo no me dejan. Eso es factible, que no lo dejen. Bueno, pues entonces no habría excusa. Si a usted no lo dejan, usted tiene que nombrar una persona que le colabore, que puede ser la abuelita, que puede ser una tía, ¿cierto? Inclusive que puede ser una vecina. Es decir, no habría disculpa porque usted es el papá y usted tiene que responder absolutamente por la situación. Usted tiene que responder por eso. Otra opción, pues simplemente usted consigue el teléfono de un papá. Normalmente los niños no viven en barrios absolutamente diferentes, normalmente los niños viven en el mismo barrio, ¿sí? Es más, con toda seguridad en el mismo conjunto donde usted vive va a encontrar 1 o 2 niños o 3 que sean de su grado. Entonces usted inicialmente le dice a su hijo que le pida el teléfono a un compañerito y usted llama a la mamá, ¿sí? Y le dice, usted se presenta y le dice, señora María, yo soy la mamá de tal niño que es compañerito suyo. Pongamos atención, y usted dice, yo la puedo visitar para que usted me haga el favor y me permita tomarle una fotico a la clase del día de ayer que mi hijo no pudo ir. No le vaya a decir, mamita, por favor, envíeme fotos de las clases. No, porque eso es poner a trabajar a la otra mamá y la que tiene que trabajar es usted, porque no ve que es su hijo el que no estuvo en la clase. O sea, es usted la que tiene que acercarse a la casa del compañerito de la mamá, presentarse y tomarle fotos a las clases en donde su hijo no estuvo, ¿cierto? Entonces, sí o sí, así nos guste o no nos guste, los responsables somos nosotros y sin disculpa tenemos que hacer que nuestro hijo llegue adelantado.
En alguna estadística o varias estadísticas que hemos sacado a ese respecto, hemos podido observar que es que podríamos casi llegar a un 100%, pero bueno, no seamos tan perfeccionistas, pero sí más del 90% de los niños que faltan a clase llegan adelantados. El asunto es que un niño no puede llegar y decir, no, que es que como yo no vine en la clase de antier ni de ayer, entonces yo no estudié para la evaluación. No, el niño no vino, pero el papá muy piloso, muy proactivo, lo mismo el niño, estudiaron para la evaluación. Y pare contar, el niño llega adelantado y llega estudiado, que es lo más interesante. Pero eso no es porque lo diga yo, es porque en general esa es la estadística, o sea, la mayoría de papás ya tienen muy claro que esta es la manera y buscan todas las alternativas que estén a su alcance para adelantar a su hijo. No espere nunca que una coordinadora o una profesora vaya a salir, le tome fotos al cuaderno del niño o pase por allá al frente y le tome fotocopias al cuaderno para enviárselas a usted. No espere eso, porque mire que una profesora tiene 25 niños. Ir a sacarle fotocopias al frente es dejar a los 25 niños solos. Entonces, no espere eso. La persona que debe hacer eso es usted o un emisario. Bueno, y por último, pues hay que tener cierta precaución en lo siguiente. En una época, ¿qué hacían las profesoras? Le prestaban el cuaderno al niño para que el niño al otro día lo trajera. Primero, esto está mal porque es que nosotros no podemos prestar un cuaderno que no es de nosotros, ¿cierto? Y segundo, pues de 10 niños, pues 9 lo traían al otro día y no pasaba nada, pero uno lo traía con yogur encima, con café encima, las hojas dobladas, y esto hacía pues que los papás obviamente se disgustaran. Entonces, nosotros como institución o los profesores o coordinadores no podemos prestar un cuaderno que no es nuestro.